Buen día, mi nombre es Jonathan Cañón, estudiante de Tecnología en Automatización Industrial, convenio SENA Uniminuto. En este video explicaré la definición básica del teorema de Norton. Se conoce así en honor al ingeniero Edward Norton, de los laboratorios Bell, que lo publicó en el año 1926. El teorema de Norton es muy similar al teorema de Thevenin. Establece que cualquier circuito lineal se puede sustituir por una fuente equivalente de intensidad en paralelo con una impedancia equivalente. Al sustituir un generador de corriente por uno de tensión, la polaridad de los bornes deben coincidir. En el caso del teorema de Thevenin se puede ver que el circuito equivalente es una fuente de tensión de Thevenin, en serie con una resistencia de Thevenin. En el caso del teorema de Norton dice que el circuito equivalente es una combinación de una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. En la siguiente imagen podemos ver una comparación del circuito equivalente de cada uno de los teoremas. En el caso de Thevenin, una fuente de voltaje con una resistencia en serie, y en la imagen del lado derecho, el teorema de Norton con una fuente de corriente y la resistencia en este caso está en paralelo. Para entender un poco mejor el tema, voy a explicar de manera breve qué es una fuente de corriente. Un generador de corriente ideal es aquel elemento activo que proporciona energía con una determinada corriente I, que es independiente de su tensión en bornes. El sentido de la corriente en el gráfico se indica con una flecha colocada en el interior del círculo. Un generador de corriente real es un elemento activo que proporciona energía eléctrica con una determinada intensidad I, pero en este caso depende de la tensión de los bornes. Esto debido a que presenta una resistencia en paralelo en la que se produce una derivación de corriente. A continuación veremos un ejemplo para hallar un circuito equivalente con el teorema de Norton. En la primera imagen vemos un circuito al cual le hemos reemplazado las fuentes de corriente por fuentes de voltaje y tendremos que hallar la intensidad que circula por la resistencia de carga RL y el circuito equivalente entre los puntos A y B. Lo primero que haremos será cortocircuitar la resistencia de carga, quedando un circuito como se ve en la primera imagen. Este circuito lo podemos resolver por cualquiera de los métodos, de mallas o nodos. El valor de la resistencia equivalente entre los terminales A y B se obtendrá cortocircuitando los generadores existentes. El circuito sería el siguiente. Simplificamos el circuito de las resistencias por medio de las equivalencias en serie y en paralelo. El valor hallado anteriormente de esta resistencia equivalente y la corriente hallada por el método de mallas o el método de nodos de la ley de Kirchhoff se reemplazarán en un circuito equivalente, el cual se muestra a continuación y será llamado circuito equivalente de Norton. Conclusiones. Las fuentes de voltaje en el circuito equivalente quedarán en corto y las fuentes de corriente abiertas. El resultado del circuito equivalente de Norton será con una resistencia en paralelo. Al hallar la corriente en el circuito, se determinará por leyes de voltaje el valor entre los puntos asignados.